Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos autores, link de la historia en la descripción. Advertencia. El siguiente video no es apto para todo público, se recomienda discreción. Fate. La promesa de un arquero. Capítulo 47. Y llegó un nuevo capítulo. Entonces, una advertencia justa, este capítulo tiene una escena de limón. Puede omitirlo ya que he agregado la indicación de cuándo comenzará a cuándo terminará si lo desea. Además, capítulo súper largo, 11k palabras. Además, gracias a mis nuevos patrocinadores. Boquirm, Het, Deathflag 24, Danny Boy, Michael Sou, Jason Millofre, Kai Ferguson Edouce, Sage Bertelsen y Real Barto. Ustedes rockean. La próxima actualización es Nanoa, que debería actualizarse pronto, probablemente incluso mañana como muy pronto. Eso es todo, autor Nimteuriter fuera. Beta leído por Chihilla, Maglad y Fluffy Slayer. Tierras oscuras, porque yo, desde el momento en que puso un pie en este mundo, Archer había sentido una creciente inquietud por el círculo cada vez mayor de conocidos en su vida diaria. Estaba acostumbrado a vivir solo durante largos periodos de tiempo, evitando todo excepto el contacto humano más necesario. Después de todo, formar lazos con personas que eventualmente morirían en sus manos fue infructuoso. Creía que podía trabajar más eficientemente cuando estaba solo. Sin embargo, en este mundo, Archer rara vez se encontraba solo. Las únicas veces que sintió soledad fue cuando estaba encerrado en el calabozo de Ken o cuando estaba en el bosque donde tropezó con el cuerpo de una princesa caballero flotando cerca de él. Ahora, incluso un breve baño en el baño atrajo visitantes inesperados. Dos hermosas elfas, Anna y Grace, a quienes había conocido antes en Ilunbergdorf, aparecieron ante él. Archer recordó su extraña interacción de entonces, pero no anticipó cómo resultarían las cosas ahora. Aunque no podía comprenderlas, tenía que admitir que Anna y Grace no eran molestas. Anna en particular, era un enigma que no podía resolver del todo. Oh, por los dioses, de tu brazo. Grace gritó de miedo y lo soltó mientras su mirada se posaba en su miembro herido. Ella no hizo ningún intento por ocultarle su desnudez, su preocupación por su lesión tenía prioridad. Sé cómo sucedió esto. ¿Estás bien? A pesar de su sorpresa inicial, su toque fue suave mientras atendía su herida. Aunque hizo una mueca por el dolor abrasador, se disipó casi de inmediato cuando una luz verde emanó de la mano de Grace, envolviendo su brazo. Magia curativa. Oh, eso ciertamente parece bastante serio, observó Anna, acercándose hasta que su pecho rozó el de él mientras examinaba cuidadosamente su brazo. También es bastante reciente, estoy asombrado de cómo sufriste algo así en primer lugar. Debe haber sido por un ataque mágico. La aguda observación de Anna provocó que él asintiera. Sí, estaba en una misión cuando me emboscaron. Mis defensas se mantuvieron milagrosamente, pero mi brazo pagó el precio. Así que solo estoy esperando a que sane por sí solo. Me topé con este lugar mientras caminaba, y pensé que sería un buen lugar para limpiar mis heridas y relajarme un poco. No esperaba que el agua tuviera propiedades medicinales. Archer explicó, con los ojos cerrados mientras los mechones del cabello rubio de Anna bloqueaban la vista de su rostro. No fue por vergüenza, sino por la proximidad de su presencia. Sí, hemos preparado este baño con varias plantas y flores que tienen propiedades beneficiosas para la piel. También ayuda con el dolor muscular y la fatiga, pero eso es todo. Si te vas y los efectos desaparecen, el dolor vuelve. Décuplo. Grace explicó con un tono firme, toda su atención estaba enfocada en él atendiendo su herida con su magia. Grace, no creo que sienta mucho dolor dado que sus nervios han sido fritos. Todo lo que puedo ver son músculos rojos y blancos con restos carbonizados. Es impresionante cómo no estás gritando de dolor, Archer-san. Se burló. Confía en mí cuando digo que el dolor es real. Incluso una ligera brisa se siente como un enjambre de hormigas mordiéndome el brazo. La única razón por la que no estoy gritando es porque sería una pérdida de tiempo y energía. Es imperativo que encuentre un sanador que pueda ayudarme lo antes posible.
Sus ojos se abrieron para ver al elfo rubio acariciando su rostro. A pesar de su comportamiento estoico, podía decir que le importaba. Afortunadamente para ti, ambos somos los mejores sanadores que encontrarás en toda Eostia. Ana se jactó con un toque de orgullo en su tono. Si bien es posible que nos hayamos refugiado en el pueblo y nos hayamos establecido durante algunos años, nuestras habilidades se han mantenido nítidas y listas para usar. Es comprensible, teniendo en cuenta los rumores que he escuchado de Maya, deduzco que has estado practicando tu oficio con la gente local y las caravanas que pasan. Archer dijo, recordando cómo antes de llegar al pueblo, Maya había mencionado que el prometido del alcalde era un hacedor de milagros según los lugareños. Al observar las complejidades del estanque que ambos crearon, está claro que sus habilidades fueron subestimadas en gran medida. Nos alabas demasiado, Archer-san. Ya que estás aquí, tengo curiosidad por algo, supongo que te has ido de tu pueblo y todo eso. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó entre el alcalde y tú? ¿Y qué hay de Gracesin? Preguntó, curioso sobre lo que sucedió después de que se fue. Ana apoyó la cabeza en sus hombros y él no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad por lo íntima que estaba siendo. Aún así, no podía negar el tirón que sintió hacia ella cuando empezó a hablar. Para ser honesto, ser un elfo entre los humanos fue difícil. Son criaturas frágiles, de vida corta, que a menudo mueren jóvenes y nos dejan solos. La propia Grace perdió a su marido en el pasado, que es la única razón por la que permaneció en la aldea. Para administrar la posada. Elegí quedarme allí, para acompañar a mi amiga de mucho tiempo en su vida, mientras aceptaba el deseo del alcalde de tenerme como su esposa. Por supuesto, él ha crecido desde hace mucho tiempo desde el joven que conocí una vez en el pasado. Ahora, él me ve predominantemente como una esposa trofeo para presumir ante la gente, así que, para empezar, no había amor entre nosotros. Esto hizo que dejar el pueblo fuera mucho más fácil para mí. En cuanto a la posada, comenzó a hablar Grace. Se lo devolví a la madre de mi difunto esposo. Nuestra relación nunca fue cordial, en gran parte debido a mi identidad como elfo oscuro y su muerte solo exacerbó la situación. No me atreví a venderlo y también me sentí indigno de poseerlo. La mejor opción para mí era seguir adelante con mi vida, no podía quedarme estancada en el pasado por otra década. Aunque los recuerdos aún existen, los atesoraré mucho. Ahora es el momento para mí de crear otros nuevos. Unos días después de que te fueras, Ana y yo partimos de Ilun sin nada más que la ropa que llevábamos puesta. Nuestro viaje fue duro, nos encontramos con muchos obstáculos, especialmente en Feo. Feo, ¿cómo está el reino? Archer preguntó, con la esperanza de recopilar información de personas que conocía y en las que confiaba un poco antes de pasar por ese reino. Para su sorpresa, vio lágrimas en los ojos de Grace. Ana procedió a consolar al elfo oscuro con una palmada en la cabeza. Es deplorable, el reino más repugnante que he visto en mi vida. Estaba sorprendido por el veneno en el tono de Ana. Las calles están plagadas de personas hambrientas, que suman miles. Algunas de las calles, tenían áreas llenas de excrementos y cadáveres. Ratas, gusanos, básicamente una visión del infierno. Era lo suficientemente difícil como para mantener nuestras caras ocultas mientras ayudábamos a quien podíamos, pero había tanto sufrimiento. Fue horrible, sollozó Grace, claramente traumatizada por la experiencia. Los guardias locales apenas se preocupaban por la población y solo se movían cuando había un noble presente, incluso los caballeros solo estaban estacionados en las áreas superiores, dejando caos y desorden en el resto de la ciudad. Todo es un desastre. La mayoría está luchando por llegar a fin de mes, sin poder pagar ni siquiera una hogaza de pan. Los pocos que pueden comprar alimentos a menudo se ven obligados a entregarlos a los guardias. Los que se resisten son recibidos con violencia y, a menudo, son asesinados sin previo aviso. Las mujeres ofrecen sus cuerpos a cambio de comida, en algunos casos incluso niñas menores de edad. Sniff fue devastador de ver. Es cierto, Grace casi termina siendo asesinada mientras intentaba salvar a alguien si no la hubiera detenido en el tiempo.
Archer se sorprendió por la gravedad de la visita que había hecho recientemente a Kenny Geofu, donde se encontró con una serie de problemas. Los problemas que enfrentaba este último eran mucho más preocupantes que cualquier cosa que Grace y Ana describieran. A pesar de esto, Archer confiaba en que Maya manejaría efectivamente los asuntos internos del reino ahora que X estaba fuera de escena. Mientras que en el reino de Lulu, el caos fue relegado de manera ordenada, con personas que se mantenían apartadas y atendiendo su trabajo. Suena como un lugar encantador, dijo, chorreando sarcasmo. ¿Qué está haciendo esa chica tonta? El primer encuentro de Archer con Alicia había dejado una mala impresión en él, dándole una mala imagen. ¿Y no es Celestine responsable de abordar este problema? Impulsivo, arrogante e inmaduro. Los rasgos más peligrosos para un gobernante. Dudo que siquiera esté al tanto de lo que está sucediendo en su propio reino. En cuanto a la diosa renacida, ha habido rumores de que se ha estado comportando de manera extraña últimamente. No se presenta en eventos públicos en Torne e incluso rechaza invitaciones de la iglesia para asistir. Ceremonias. Se supone que está enfermo, creo, pero no puedo confirmarlo con certeza. Tuvimos que irnos a toda prisa cuando los guardias empezaron a mirarnos con intenciones lujuriosas. Grace quería quedarse y seguir ayudando a la gente, pero no pudimos correr ningún riesgo. Pero tú me sacaste de allí. El elfo de cabello oscuro gimió. Podría haber hecho mucho más si tan solo, si no nos hubiéramos ido entonces, habrías sido capturada, arrastrada a un callejón abandonado y violada por los guardias. Sin mencionar el riesgo de ejecución o de ser vendida como esclava cuando vieran tu rostro. Habló con una honestidad brutal, pero Archer reconoció que en el fondo se preocupaba por los mejores intereses de Grace. Kuroin o no, la naturaleza malévola de estas personas era indistinguible de la de los demonios. Si su misión era eliminar a todos los que se ajusten a ese perfil, entonces se convertiría en un baño de sangre colosal que llegaría al genocidio absoluto, una contradicción con los objetivos de Counter Force. Ella tiene razón, hubiera sido una tontería quedarse sin protección en ese lugar por mucho tiempo. Tenías buenas intenciones, pero desafortunadamente, eso no es suficiente para erradicar tal maldad del mundo. Tendrás que aceptar eso y concentrarte en reducir su número en lugar de tratar de ser un héroe y salvar a todos. Tal objetivo es simplemente imposible y delirante. La mera idea de que existiera un Shiro en milla más joven en este mundo le dolía la cabeza. Sin duda, ese chico causaría más caos al lanzarse imprudentemente a situaciones peligrosas para salvar un reino. A pesar de sus buenas intenciones, las acciones de Shirou solo exacerbarían la situación, lo que conduciría a una mayor destrucción y caos. ¿Está todo bien, Archer-sama? Grace se preocupó cuando sintió que el hombre a su lado se inquietaba por un momento. Su rostro se torció como si estuviera lidiando con un pensamiento desagradable. Archer rápidamente descartó sus preocupaciones. Sí, no es nada. Respondió, ansioso por cambiar de tema. ¿Crees que es posible restaurar mi mano a su estado anterior? Cuanto antes se cure, mejor. La elfa oscura examinó cuidadosamente su brazo, sus dedos deslizándose sobre sus músculos sin causarle ningún dolor. Creo que es posible. Tus músculos están casi intactos y los huesos solo han sufrido una cantidad moderada de fracturas. Sin embargo, volver a crecer tu piel será un proceso extenuante, interrumpió Ana. Puedo sentir que estás exhausto y que te estás quedando sin humo. Pero tengo un método que no solo restaurará tu brazo a su estado anterior, sino que también te dará energía para que recuperes la salud por completo. Tomará 1 hora, y ya lo hemos hecho. Preparó el estanque con todos los ingredientes necesarios. Todo lo que queda es que nuestra magia juegue un papel importante en el proceso. Ella agarró su rostro y lo miró a los ojos con una mirada penetrante. Ana, y no querrás decir, el rostro de Grace se puso rojo brillante mientras tartamudeaba, su tímida personalidad en plena exhibición para que todos la vieran. Le estaba dando a Archer un mal presentimiento. Sí, imbuiremos directamente nuestro maná y hechizos de curación dentro de él. Espera, no era eso. Confía en nosotros, Archer-san.
A diferencia de los humanos, que nacen con un elemento, los elfos pueden contener múltiples elementos. Grace tiene tierra y agua, mientras que yo tengo madera y metal. Juntos podemos combinar nuestros elementos de madera y agua dentro de ti, lo que acelerará el proceso de curación y será beneficioso para su recuperación. Solo confíe en nosotros, le prometemos que se sentirá mejor al final de esto, y no se arrepentirá. Feo no estaba cerca. En su condición actual, atravesar largas distancias con dos elfos oscuros que no dudarían en matarlo si bajaba la guardia era una idiotez. Olga todavía tenía información vital sobre el culto del dios insecto, y la posibilidad de encontrar obstáculos como demonios, bandidos o incluso caballeros bajo el mando de Alicia seguía siendo alta. No importa cómo lo mirara, esta idea no terminaría bien para él. Ese anciano dijo que necesitaba aceptar la ayuda de quienes lo rodeaban. Demasiado exhausto para preocuparse, Archer decidió concentrarse únicamente en el resultado final y miró el rostro de Ana frente a él. Sus ojos azules brillaban intensamente con deseo y necesidad ocultos, como tal, él cedió. Muy bien, haz lo que debas. Romper increíble, Archer miró asombrado mientras la piel carbonizada se desprendía de su brazo, reemplazada por una piel bronceada fresca y de aspecto saludable. Era una vista milagrosa, una que le recordaba los poderes regenerativos que habría experimentado un rey de los caballeros que poseyera Avalon. Pero ya no tenía ese tesoro en particular, ni su yo pasado poseía ninguna habilidad de regeneración rápida. Tener espadas cosiendo su carne en su lugar era más parecido a una habilidad de doble filo que a una bendición. Sin embargo, esto lo dejó en estado de shock. No estabas mintiendo, dijo el hombre, mirando a Grace y Ana, ahora vestidas y concentrándose en su brazo. Ambos usaron un hechizo curativo en su brazo que era mucho más potente que antes. Podía sentir su cuerpo resonando con él, obteniendo el mayor beneficio posible. En menos de una hora, su brazo había vuelto a su estado anterior. Los dedos de Archer se apretaron alrededor de la empuñadura de su arma tras Ed, canalizando su poder a través de ella con un estallido de refuerzo. Giró el arma con unos pocos movimientos bruscos y fluidos, probando su peso y equilibrio. Estoy impresionado. Todo era perfecto. Grace respiró hondo y se derrumbó en el suelo, completamente agotada. Ana parecía más pálida que de costumbre, pero mantuvo su postura remilgada y adecuada, ocultando cualquier signo de emoción, un marcado contraste con su yo anterior. Por supuesto, dije la verdad. Me duele que hayas dudado de nuestras capacidades. Dijo, limpiándose el sudor de su cuerpo con una toalla y limpiando su brazo de cualquier resto de piel muerta. Pero para ser honesto, su cuerpo respondió a nuestra energía mucho mejor de lo que esperaba anteriormente. Había anticipado alguna forma de rechazo o resistencia desde el principio, y pensé que existía la posibilidad de que su cuerpo humano no pudiera manejar la combinación de nuestro manas, pero funcionó perfectamente. Su expresión se transformó en un ceño fruncido, ojalá me lo hubieras dicho antes. No es nada grave ni que ponga en peligro la vida. Como máximo, habríamos tenido que repetir la transferencia varias veces al día durante una semana. Desafortunadamente, funcionó demasiado bien en el primer intento. Los ojos de Archer se entrecerraron, su mente daba vueltas con las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Ese tipo de transferencia lo habría matado sin importar el apoyo de Alaya. ¿Eres pariente de Maya por casualidad? No veo qué tiene que ver estar relacionado con una de las princesas caballeros. Pero para responder a tus preguntas, no. Porque ambos son insaciables y en realidad me hacen temer por mi vida. Dijo, su mirada desplazándose hacia el acantilado en la distancia. Había sentido algo extraño allí, pero tras una inspección más profunda, resultó ser una casualidad. Ana se interesó. Oh, así que te has acostado con una princesa caballero, y es Maya además de eso. Tenía la sensación de que algo se estaba gestando entre ustedes dos desde la aldea. Felicidades. Terminó riéndose de sus palabras, encontrando su comportamiento impredecible bastante entretenido. Hablando de eso, ¿Grace va a estar bien? Preguntó Archer, tratando de desviar la atención de sí mismo.
Gracie apareció al borde del colapso y él no pudo evitar preocuparse. Por favor, no te preocupes por mí, respondió el elfo oscuro. Simplemente di demasiado y mis reservas se agotaron. Pero mientras estés bien, entonces es solo un pequeño inconveniente para mí. De hecho, se habían ganado una gran parte de su confianza, habiéndole hecho un inmenso servicio que temía lo hubiera dejado lisiado temporalmente en un mundo mortal con el fragmento de la bestia todavía en algún lugar. Archer sintió una oleada de gratitud hacia estos dos. Entonces, ¿hacia dónde se dirigen ustedes dos ahora? Desafortunadamente, al final del día tuvieron que separarse. Archer había estado preocupado por la posibilidad de que Olga y Chloe huyeran de él, pero ya no necesitaba preocuparse por eso. No estamos seguros, admitió Ana. Hemos estado deambulando por las tierras, ganando experiencia y acumulando karma al ayudar a otros. Realmente no podemos regresar a Eilun, dado que el alcalde probablemente albergará intenciones maliciosas hacia Grace y hacia mí por irnos tan repentinamente. Ya veo, una idea pasó por su mente. ¿Tienes un papel? Claro, ¿para qué? Ella le entregó una pequeña página blanca de un libro dentro de su bolso. Dame un segundo, te lo diré. Archer se dio cuenta de que como no había regresado a los dominios de Counterforce como esperaba, era un buen momento para escribir la carta que le prometió a cierta pelirroja. Unos minutos más tarde, dobló la carta y se la entregó a Ana, quien parecía confundida cuando la tomó. Si no tienes a dónde ir ahora, conozco un lugar. Es bastante hermoso con buena gente que no te causará ningún problema. Grunsbergdorf. Está cerca de Ken, un pequeño pueblo que los recibirá a ambos con los brazos abiertos, se lo aseguro. Allí encontrarás una posada llamada Emerald Inn, dirigida por una chica que puedes considerar mi sous chef no oficial. Ella está administrando el lugar ya que le pertenece. Quiero que le entregues esta carta y posiblemente revises el lugar. Si es de su agrado, entonces ¿por qué no establecerse allí? Desde Geofu, Archer siempre se preguntaba cómo estaba Alice. Con Bianca uniéndose a ella, esperaba que las cosas funcionaran mejor para la niña. Quería asegurarle que estaba bien y animarla a seguir trabajando duro. Archer escribió sobre algunas de sus aventuras, manteniendo las partes más oscuras fuera. Dentro de la carta, también incluyó algunas recetas que había descubierto utilizando ingredientes locales que encontró en el bosque, incluida una nueva forma de preparar delicias de pescado. Y dado que todavía estamos en las tierras oscuras, donde los demonios errantes acechan en cada esquina, es mejor si te acompaño hasta que hayamos pasado la frontera de Feo. Puedes tomar el camino a Ken desde allí. Archer no lo habría sugerido en circunstancias normales, considerando que tenía a la Reina Oscura literal y a su segundo al mando como prisioneros. Pero ahora que estaba completamente curado, confiaba en que podría manejar a Chloe o Olga si intentaban algo inusual. Además, Feo estaba a solo un día de viaje y no estaba demasiado preocupado por su seguridad. Gracias, tu amabilidad me deja sin palabras. Ana dijo en voz baja, con el corazón rebosante de gratitud por su generoso gesto. Es cierto que la Reina Oscura tiene sus tropas estacionadas en muchos lugares. Lo último que queremos es ser capturados por ella o sus secuaces. Grace estará a salvo, pero el destino que me espera es peor que el infierno. Además, he oído rumores sobre el grupo de mercenarios Kuroino estacionado cerca, y su reputación los precede. La idea de encontrarlos me llena de temor e inquietud. Archer hizo una pausa por un momento, dándose cuenta de que las dos mujeres no podían saber qué pasó con ninguno de esos grupos. No es nada, tu curación me ha dejado en deuda contigo. Hizo una nota mental para abordar el asunto más tarde, una vez que regresaran a su campamento. Sin embargo, no podía ignorar los peligros potenciales que acechaban en las áreas circundantes. Garantizar su seguridad era su principal prioridad. Un sous chef. ¿Sabes cocinar? Los ojos de Grace se iluminaron de emoción cuando se puso de pie de un salto. Creo que ya te dije esto, Grace. Ana dejó escapar un suspiro silencioso mientras murmuraba para sí misma. Sí, puedo cocinar. Archer se rió entre dientes ante la reacción de Grace, divertido por su entusiasmo.
Pero no me llamaría a mí mismo un profesional o un experto de ninguna manera. Oh. Tengo algunas recetas que podemos probar con los champiñones que he buscado. Charlaron animadamente, Grace saltando como una niña emocionada mientras Ana empezaba a empacar sus pertenencias para seguir a Archer de regreso a su campamento. Pausa. Olga estaba experimentando una pesadilla. Estaba de pie en el centro de la sala del trono, vestida únicamente con la ropa que llevaba puesta, mirando con dagas a la vil y desdichada bóveda. Se había apoderado de su trono dorado y ahora estaba ordenando a sus hombres que se salieran con la suya con su cuerpo, sometiéndola a actos deplorables de degradación mientras observaba con una sonrisa depredadora, profanando cada centímetro de su cuerpo. El hechizo protector que se había lanzado a sí misma se había hecho añicos, permitiéndoles tomar su virginidad a la fuerza. Las horas que siguieron fueron un infierno para ella, ya que su cuerpo fue violado sin cesar por esas alimañas. Mientras tanto, no podía hacer nada más que experimentar lentamente que su mente moría poco a poco hasta que empezó a disfrutar, convirtiéndose en nada más que una muñeca con muerte cerebral que busca placer carnal. ¡Ah! Los ojos de Olga se abrieron de golpe con terror mientras jadeaba por aire. Intentó moverse pero su cuerpo se negó a responder. El pánico la invadió y, por un momento, creyó que su pesadilla se había convertido en una horrible realidad. Pero a medida que su visión se aclaró, se dio cuenta de que solo era un sueño y sus temores disminuyeron gradualmente. Bosque. Le tomó un momento darse cuenta de que ya no estaba en su castillo, había sido destruido en el caos subsiguiente. Ahora era prisionera de un hombre que servía a un dios del que no sabía nada. Sometido a la humillación de dormir en el suelo, expuesto a los elementos, durante toda la larga y oscura noche. Ella agradeció a los dioses que no fuera más que una pesadilla. ¿Por qué no puedo moverme? Se sentía como si sus extremidades estuvieran agobiadas por una fuerza intangible, dejándola incapaz de moverse. Una espada. Sus ojos se levantaron para ver una sola espada plantada firmemente en el suelo, de apariencia ordinaria y sin ninguna característica distintiva. Pero con sus siglos de experiencia y afinidad natural con la magia, la mujer se dio cuenta de que esta hoja estaba lejos de ser ordinaria. Podía sentir que tenía fuertes propiedades mágicas. Se inspeccionó el campamento, se le formó un nudo en el estómago. Algo andaba mal, y escudriñó el área rápidamente, solo para darse cuenta de que Archer no estaba a la vista. Él nos dejó. Su voz sonaba pequeña en el silencio que la rodeaba. El pánico comenzó a arañar su garganta. Los abandonó aquí como cebo para ser encontrados, violados y comidos por demonios errantes. No, eso no puede ser. Todavía tengo que divulgar algo sobre el culto del dios insecto. Sin mencionar que prometió guiarnos de regreso a Celestine. Cuando recuperó los sentidos, Olga evaluó la situación y se dio cuenta de que el hombre no habría llegado a tales extremos para salvarlos si hubiera planeado abandonarlos. Los humanos eran criaturas imprudentes que carecían de mucha sabiduría y conocimiento, pero no a este nivel. Simplemente tendré que encontrarlo y confrontar al hombre por su descuido. ¿Cómo podía dejar que una reina como ella durmiera en la noche sin ninguna protección contra el frío? Sin mencionar que se retractó de su promesa de mantenerlos a salvo y se fue como un tonto. Sin embargo, ella permaneció arraigada en el lugar. Su mirada cayó sobre la espada que sospechaba que era responsable de su inmovilidad. Después de todo, ¿por qué más lo dejaría Archer tirado cerca de ellos? Sin embargo, fácilmente podría ser una estratagema para distraerla de la verdadera fuente del hechizo que la ataba. En última instancia, Olga no tenía forma de discernir la naturaleza exacta de la magia que la tenía cautiva ni su origen. Se está poniendo soleado, comentó después de ver las nubes alejarse para revelar un cielo más brillante. Para empezar, con solo unas pocas nubes en el cielo, si el sol continuaba cayendo sobre su piel durante una hora más, Olga juró en voz baja que ella, perdida en su ira, no se dio cuenta de que el sol cambiaba, rompiendo su conexión con la llave negra. El cambio repentino hizo que el corazón de la reina oscura se acelerara y tropezó, casi cayendo al suelo en un momento de pánico. «Soy libre». Habían desaparecido los efectos. Como se esperaba de un simple humano.
Todos son incompetentes con la magia, sin importar a qué deidad patrona sirvan. Ahora, debo encontrarlo y exigir una disculpa, murmuró, levantándose y sacudiendo la arena y la suciedad de su ropa. La inmundicia solo sirvió para empeorar su estado de ánimo, y el hecho de que un simple humano la había reducido a ella, un ser elevado, a tal estado aún permanecía en su mente. Ni siquiera Celestine con todo su poder podría lograr tal hazaña. Inspeccionando el área, Olga lanzó algunos hechizos mágicos, estableciendo una pequeña barrera alrededor de la durmiente Chloe. Las mejoras la protegerían de cualquier peligro y se disiparían cuando despertara. A pesar de que ya no ejercía la misma cantidad de poder sin sus artefactos y el trono dorado, Olga seguía siendo un prodigio entre los elfos en lo que respecta a la magia. Al igual que Celestine, tenía afinidad con los 5 elementos desde el nacimiento, a pesar de no ser parte de una diosa. Veamos a dónde se fue. Tomó el primer camino que conducía a otra sección del bosque muerto, pero no importaba lo lejos que buscara con los ojos, Archer no estaba a la vista. Pasó suficiente tiempo para que el cielo se oscureciera una vez más, con nubes oscureciendo el sol. Si realmente los hubiera abandonado, entonces no sería un gran problema. Después de todo, no era la primera vez que experimentaba la tendencia humana a traicionar a cualquiera y a todos. Pero llegar a Celestine sin que sus Princes Gnews la atrapen primero resultaría complicado y llevaría mucho tiempo. Alternativamente, podría retirarse a un lugar lejano y reunir sus fuerzas, pero eso también tenía sus propios pros y contras. Al final, tropezó con un acantilado y se cansó, decidiendo volver sobre sus pasos y regresar con Chloe, que aún dormía. Cuando se dio la vuelta para irse, sus agudos oídos se movieron cuando escuchó un débil sonido en la distancia, gimiendo. Dudando de sus oídos, Olga se detuvo por un momento, preguntándose si era el viento. Pero los sonidos regresaron, más fuertes esta vez y ligeramente diferentes a los que había escuchado antes. Olga se movió hacia el borde del acantilado y se asomó. Lo que vio la conmocionó hasta la médula, y su corazón dio un vuelco. Ese es Archer con otros 2 elfos. Un elfo oscuro. Comprometidos en medio de un juego íntimo que hizo que las mejillas de Olga se sonrojaran con furia. Su corazón se aceleró con preguntas. ¿Qué había pasado mientras ella dormía? Tal degeneración, fue una escena que hizo que su odio por el hombre creciera exponencialmente. ¿Eran esos sus esclavos que trajo con él? No podía distinguir ningún sello tatuaje, pero la forma en que parecían deleitarse con su toque no pasó desapercibida para ella. Una traidora a su propia gente. Era más exacto decir que su ira estaba dirigida hacia el elfo oscuro en particular. Hacer tales expresiones no solo a un elfo de la luz sino también a un humano, no tenía orgullo ni vergüenza. Estas eran las mismas personas que los persiguieron durante siglos, convirtiendo a los de su propia especie en esclavas sexuales y meros juguetes. Olga se quedó allí unos minutos más hasta que decidió que ya no podía más y regresó al campamento. Susurro. Exclamación de apertura _ exclamación de cierre. Algo se acercaba, Olga-sama. Gracias a los dioses que estás a salvo. Finalmente te encontré. Contempla esta arma que el humano tonto abandonó, descubrí que tiene un poder inmenso, capaz de inmovilizar enemigos a través de algún medio misterioso y la traje conmigo, podemos usarlo para derribarlo por Goro-Kia. El estado de alegría de Chloe la impidió notar la rama que yacía directamente frente a su camino, lo que la hizo perder el equilibrio y caer al suelo con un ruido sordo, de cara. SCHRK. Cuando la espada se elevó por el aire, perforó tanto la sombra de ella como la de Olga, congelándolas en su lugar una vez más. Ahora, Olga se quedó frente a la colina, obligada a presenciar cómo se desarrollaba toda la escena ante sus ojos. Pausa. Ansur, Claudia una vez más cabalgó sin descanso a través de un largo y arduo viaje de regreso a su reino. Sus tropas privadas de sueño lucharon por seguirla, algunas luchando contra sus demonios internos solo para mantenerse despiertas y mantener su agarre en sus sillas. Afortunadamente, regresó con solo la mitad de sus caballeros, otorgando a los demás un respiro muy necesario para recuperar sus fuerzas y reunirse con su grupo más tarde. La urgencia de Claudia fue alimentada por la inminente discusión que Klaus prometió tener con su suegro, Grave Levantine.
Claudia tenía fe en las capacidades de su esposo. En su opinión, poseía una gran cantidad de conocimientos y potencial. Su habilidad con las palabras la había influenciado innumerables veces en el pasado, un talento que sin duda había aprendido de su padre. Si él decía que sí, entonces la mitad de su estrés se disiparía instantáneamente y su anhelado sueño de formar una familia finalmente se haría realidad. Cuando Claudia se acercó a las puertas, se encontró con una vista extraña. Más bien encontró a alguien familiar esperándola. Padre. Ese era el nombre que prefería que ella usara, en lugar de dirigirse a él como suegro. Grave estaba rodeado por un grupo de sus soldados, todos apiñados, transmitiendo importantes informes desde más allá de los muros exteriores. ¿Hay algo mal? Claudia se abstuvo de anunciar la muerte de Kuroinu, dadas las extrañas circunstancias. Desmontó de su caballo, ignorando la forma en que su armadura no lograba mantener firme su pecho, lo que hacía que rebotara con cada paso que daba. Ah, Claudia, estoy encantada de ver que regresaste tan pronto. El viaje debe haber sido arduo. Habló en voz baja, tomando su mano y plantando un beso en el dorso de la misma. Claudia quedó momentáneamente atónita, ya que esta era solo la segunda vez que lo había hecho durante toda su relación. Sacudiendo la cabeza, la morena supuso que algo andaba mal por los movimientos frenéticos de los soldados y caballeros. Junto con los ojos hundidos y el tono cansado de Grave, una sensación de aprensión comenzó a apoderarse de su corazón. El viaje fue manejable. ¿Qué está pasando aquí? ¿Klaus ha hablado contigo recientemente? Ella preguntó. Grave suspiró. ¿Klaus? Me temo que nunca me visitó una vez después de que te fuiste. Es por eso que ves esta escena caótica ante ti. Su sangre se heló cuando su rostro se volvió pálido. ¿Qué quieres decir? Me temo que tengo noticias preocupantes, Claudia. Klaus ha desaparecido y tenemos motivos para creer que fue secuestrado por una de las bandas clandestinas de la zona. Estamos haciendo todo lo posible para localizarlos y salvar a mi hijo. Afortunadamente, logramos reducir su base a este edificio. Uno de sus soldados mostró un mapa a la princesa Caballero. En ese momento, una neblina roja descendió sobre la visión de Claudia, y todos los rastros de su fatiga anterior se desvanecieron cuando atravesó las puertas con la espada desenvainada. Los caballeros que la acompañaban hicieron lo mismo, renovados con renovado vigor. Grave, que estaba parado en la parte de atrás, no pudo evitar sonreír, mirando su trasero redondo que renovó sus aspiraciones de algún día controlarlos. Su rostro se torció en una sonrisa satisfecha mientras les indicaba a sus hombres que lo siguieran. Lamento decir esto, pero la mente de ese bastardo ya debería estar rota. Incluso si no lo estuviera, no hay forma de que le creas, ya que todos los sanadores de este reino trabajan para mí. Haré el amor a ti justo enfrente de tu marido enfermo, mi futura esposa. Ahora que el escenario estaba listo, podía ejecutar su plan, se iba a divertir viendo la desesperación en los ojos de Klaus. Como un león, siempre disfrutaba jugando con su presa antes de ir a matar. Los próximos 5 capítulos de Snafu, Harry Potter y mis otros 3 fics de Fate Coiling Sword con 3 capítulos, A Fake Familiar Reborn con 3 capítulos y Tolova Sword con 4 capítulos, ya están disponibles en mi Patreon. Con 4 capítulos más de Broly en /Nimteuiter. Además, publico artes mensuales por encargo en cada historia, ya publiqué algunas en Archer's Promise, Broly y Snafu.